La siguiente conferencista es la doctora Janet Borja, médico general por la Universidad Central del Ecuador, diplomada en Gerencia en Salud por la Universidad Autónoma de los Andes en Ambato, especialista en endocrinología y metabóloga en la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro, en el Brasil. Se desempeña su actividad en consultorio médico privado, atención en endocrinología, y es una experta en el tratamiento de enfermedades hormonales y metabólicas desde 2017 hasta la actualidad. El tema que va a enfrentar es hipotiroidismo primario subclínico, manejo en diferentes escenarios de la mujer. Doctora Borja, Janet. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Soy la doctora Janet Borja, a las órdenes. El día de hoy vamos a conversar sobre el hipotiroidismo primario subclínico y su manejo en diferentes etapas las diferentes etapas de las etapas de la mujer. ¿Sí me están viendo? Estoy compartiendo la pantalla. Sí, le estamos viendo. Ya, sí se ve, ¿no? La presentación. Muy bien, vamos a hablar sobre el hipotiroidismo subclínico primario y el manejo en diferentes escenarios de la mujer. En sí, se define como un hipotiroidismo subclínico primario cuando existe una elevación de la TSH y un T4 libre dentro de la normalidad. Los síntomas de esta patología son inespecíficos o casi no existen. Solo es detectable bioquímicamente con exámenes de laboratorio. Referente a la epidemiología de esta patología, se ha visto que su prevalencia ha ido aumentando a medida de que va aumentando la edad de la persona. Y se observa que la relación entre una mujer y un hombre es más en mujeres que hombres en una relación de 10:1. En sí, a nivel de la población mundial, presentan un hipotiroidismo subclínico de un 10% y en hombres un 0.9%. Según Framingham, que hizo un estudio a nivel mundial, se vio que la incidencia de casos nuevos en mayores de 65 años representa un 10%. Es así que en mujeres existe un 3.5 de casos nuevos por 1.000 habitantes por año y en hombres apenas desde el 0.8 de casos nuevos por cada 1.000 habitantes por año. En sí, esta patología es mucho más frecuente en la raza blanca y en pacientes blancas y de obesidad. Representa un 3.7%. También se ha visto que tiene una mayor susceptibilidad genética a receptores de HLA con DR3 y DR5. Hay factores ambientales que están involucrados en esta patología subclínica, como puede ser la deficiencia de yodo. Según la OMS, hizo todavía un estudio reciente en el cual todavía existe países latinoamericanos donde presentan más de un 30% de deficiencia de yodo y todavía presentan esta patología por la falta de consumo de yodo. También por selenio, consumo de tabaco o uso de otros solventes o metales que pueden conllevar a esta patología. En nuestro país, en Ecuador, se calcula aproximadamente que hay 1 millón de personas que padecen esta patología, en donde el 65% son adultos, 30% adolescentes, 5% niños. Viendo la etiología de esta patología, podemos clasificarla tanto anatómica como la presencia de bocio. A nivel anatómico, cuando es origen primario, es decir, en la glándula tiroidea, nosotros tenemos algunas causas que pueden ser una anomalía en el desarrollo de la glándula, un déficit o un exceso de yodo, enfermedades autoinmunes como la que ya mencionó Michelle, como es la tiroiditis de Hashimoto, o enfermedades infiltrativas linfocitarias que pueden conllevar a esta patología. Cuando son causas secundarias, es decir, a nivel de hipófisis, pueden existir tumores que causen esta patología, lesiones vasculares, infecciones, agentes químicos. A nivel terciario existen craneofaringiomas y que es a nivel hipotalámico que pueden causar hipotiroidismo subclínico. Y a nivel periférico, cuando las hormonas tiroideas tienen resistencia a su acción y no tienen un efecto adecuado.
Los pacientes que tienen bocio puede ser por la presencia de estas enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, la deficiencia de yodo o la dishormonogénesis. Los pacientes que no tienen bocio pueden presentar hipotiroidismo, sea por una causa de agenesia tiroidea, por cirugía o propia resistencia de las hormonas. En sí, vamos un poco recordando sobre la fisiopatología de la producción de hormonas tiroides. Tenemos aquí a la glándula tiroidea, que sabemos que es la encargada de la liberación de hormonas tiroideas. ¿Cómo es que se forman estas hormonas tiroideas? Pues en la sangre llega en la sangre el yodo y va a ingresar a la célula tiroidea mediante el NIS, un transportador que hace que ingrese tanto yodo como sodio a la célula tiroidea, la cual va a causar que ésta atraviese mediante la pendrina hacia la sustancia coloidea del tirocito. Una vez que el yodo ingresa a la sustancia coloidea, va a tener 3 pasos para la organificación. El primer paso es la oxidación, en donde el yodo se va a unir a un tirosilo con la tiroglobulina mediante el efecto o la acción de la enzima TPO. Una vez que se forma este primer paso, se forma un segundo paso de iodinización y conjugación, en donde se va a formar la monoyodotropina y diodotropina. Estos dos, a su vez, se van a conjugar, van a entrar a una endocitosis, y estos por proteólisis se van a convertir en la tiroxina, el T4 y la triiodotironina. Estos salen en su manera, salen mediante el receptor MST a la sangre, y en la sangre, mediante una proteína llamada TDG, va a transportarse a los tejidos periféricos para tener su acción. Entonces, ¿cómo es que funciona el proceso de la liberación de las hormonas tiroides? La glándula pituitaria envía una señal a la glándula tiroidea, la cual va a estimular la formación de estas hormonas, que explique cómo se forman. Una vez que se forman estas hormonas, envían una señal a la hipófisis para que ya nos siga estimulando TSH a la tiroides, y nos sigue estimulando. Eso crea un proceso de feedback negativo cuando ya hay una suficiente cantidad de hormonas tiroideas en la sangre para que no produzca más de la cuenta. Cuando existe un proceso patológico a nivel del proceso de la función de la producción de las hormonas tiroideas o la falta de absorción de yodo, comienza a presentar las patologías llamadas hipotiroidismo. En sí, la glándula tiroidea es una glándula importante en el organismo de la persona, ya que va a intervenir en el metabolismo, la temperatura corporal de la persona, la parte digestiva, a nivel neurológico, como es la área cognitiva, a nivel cardíaco, en su frecuencia cardíaca, en la mujer, en la fertilidad, en niños sobre el crecimiento, y además también sobre los lípidos. Entonces, en el hipotiroidismo subclínico no existe un diagnóstico específico. Pueden tener unos asociados a un hipotiroidismo franco. Voy a detallarlos aquí, por los que pueda que el paciente venga y explique, que haga la consulta, que quizá uno de ellos o unos dos estén presentando de estos síntomas. Pueden estar asociados al trastorno tiroideo a nivel neurológico, en donde a nivel cognitivo hay una disminución de la memoria. Generalmente tienden a olvidarse las cosas. Hay bradixitia, una tendencia a la depresión. A nivel cardiológico, existe una alteración en la frecuencia cardíaca con bradicardia. Puede haber derrame pericárdico, una hipertensión diastólica. En el metabolismo, que es muy importante que actúan estas hormonas, no deja que pueda bajar de peso adecuadamente. Existe también en la temperatura corporal una tendencia a la hipotermia, y en los lípidos siempre se encuentra elevado el LDL, a pesar de que a veces mantienen una buena alimentación. O también pueden presentar hipertrigliceridemia. A nivel digestivo, como el intestino se vuelve lento, puede presentar el paciente constipación, ascitis o clorhidria. Y una de las principales quejas que el paciente también consulta es afectación a nivel de piel y cabello, en donde la piel se encuentra muy reseca, uñas quebradizas, hay caída de cabello, o puede incluso el paciente informar que está hinchado, se hincha, hay edema de manos, pies, cara. A nivel del desarrollo en niños, afecta el crecimiento
pudiendo tener un retardo en la velocidad de crecimiento y también en la pubertad. A nivel reproductor en la mujer especialmente, existe las oligomenorreas que conllevan a una anovulación y por lo tanto un riesgo de infertilidad. Puede estar causando también la producción de galotorres. Pero como les comenté, estos síntomas son inespecíficos porque estamos hablando de un hipotiroidismo subclínico que no es francamente la patología. En sí, el diagnóstico es muy fácil de hipotiroidismo subclínico. Pedimos un laboratorio de TSH y T4, T4 pero la fracción libre. En el TSH, el valor de referencia se considera entre 4.5 a 10.000 unidades por litro y el T4 libre debe estar dentro de los valores normales, a lo cual llamamos hipotiroidismo subclínico. Existen algunas causas en que el TSH puede estar falsamente positivo y nos pueden hacer confundir. Así tenemos a personas en edad geriátrica, mayores de 65 años, fisiológicamente su TSH ya tiende a elevarse porque hay envejecimiento del órgano. En pacientes obesos también tienen un TSH elevado. También, al tomar la muestra, hay laboratorios que no procesan inmediatamente, la guardan y no mantienen criterios de congelación adecuada y pierde también el valor real del TSH del paciente. Existen anticuerpos heterófilos que pueden causar la liberación de aumento del TSH. Y esto puede darse en enfermedades autoinmunes y puede ser transitorio. Entonces, también puede darme un falso TSH elevado, como es el lupus, la artritis. Y también existen medicamentos que el paciente está tomando y que hace que suba el TSH, como es, por ejemplo, la amiodarona, tiene una cantidad elevada de yodo y se da en pacientes para arritmias, el litio que se utiliza en la depresión, las interleuquinas para el cáncer, el yodo mismo cuando se hace una radiación de yodo, o pacientes que tienen caída de cabello, en donde se utiliza la biotina, y la biotina es la encargada de hacer que suba el TSH y baje T4 también. Tenemos metoclopramida y corticoides. Continuando, entonces, la pregunta importante que tenemos nosotros es, ¿debemos tratar al paciente o no tratar? Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos un TSH de entre 4 y 10? Hay que evaluar primero el tipo de paciente. ¿Es un niño, es un adolescente, es una gestante o es un anciano? Una vez identificado, vamos a ver qué factores de riesgo tienen estas personas. ¿Está acompañado de bocio? ¿Tiene anticuerpos positivos? Tercer punto, el paciente es sintomático, aparte de que tiene síntomas, el paciente tiene comorbilidades, tiene enfermedades autoinmunes, ejemplo, diabetes tipo 1, frecuente el hipotiroidismo, y pacientes que tienen trastornos metabólicos que no mejoran a pesar de que le comentan que dicen que no comen saludable, hacen deporte y su dislipidemia no mejora. En sí, ¿a quiénes debo tratar entonces? Entonces, debo tratar a pacientes que sean o niños, embarazadas, mujeres en edad fértil que presenten o no bocio o que presenten a estos sí anticuerpos positivos y sean sintomáticos. Según la guía de la ATA, recomienda que en niños y adolescentes normalmente los valores de referencia no es lo común como refiere la ATA, hasta 4.5 el TSH de valor de referencia. En niños y adolescentes los valores de referencia son un poco más altos, por lo tanto no podemos estratificar a todo mundo los valores normales del TSH, porque podemos confundirnos con un hipotiroidismo subclínico y para la edad del niño es súper normal, entonces nos vamos a tratar, a subtratar sin necesidad. O también podemos relajarnos y dejar pasar un TSH muy elevado y evitar un diagnóstico que podríamos estar frente a un hipotiroidismo congénito. Por eso, en las guías nos han dado que tenemos que tener un ajuste de referencia en los valores aproximadamente. Es así que tenemos en esta tablita que les comento, vemos que, por ejemplo, en los niños neonatos, de primero a 3 días de vida, vemos que el TSH se encuentra dentro de la normalidad en valores de 2.5 a 17 mil unidades por ml. Y su T4 libre está entre 2 hasta 4.9, que se considera que es eutiroidiano. A medida que avanzan las semanas de vida, incluso aquí a los adolescentes, vemos que un TSH en un adolescente entre 0.6 a 0.60 a 6.3 es súper normal y no estamos considerándole en el rango de hipotiroidismo subclínico.
en sí. Entonces, en el hipotiroidismo subclínico en niños y adolescentes tenemos que tener en cuenta unos síntomas que son muy específicos y que nos pueden orientar a que esos pacientes sí deberían recibir tratamiento. ¿Cómo puede ser? El retraso del crecimiento. Vemos que el niño no está creciendo y tiene un TSH en un rango de hipotiroidismo subclínico, podría ser candidato a la utilización de levotiroxina, del tratamiento. También vemos que existe un crecimiento disarmónico de extremidades cortas, hay un retraso en la maduración ósea de este niño, retraso también en el desarrollo psicomotor o trastornos de aprendizaje y sobre todo hay una pubertad retrasada y retraso en la erupción de dientes. Son síntomas específicos de los niños que podrían estar asociados a un hipotiroidismo subclínico. En sí, las recomendaciones nos informan que en lactantes, cuando desde el nacimiento hasta el primer mes de vida podemos entrar en vigilancia. Pero si su TSH no normaliza, es recomendable iniciar el tratamiento por lo menos hasta los 3 años de edad, en el cual ya existe una maduración cerebral y ya no va a depender de las variaciones de las hormonas tiroides. Y si el TSH, pasado este tiempo, persiste elevado, es recomendable también hacer una ecografía de tiroides para determinar si no hay agenesia o alguna patología permanente que cause este hipotiroidismo subclínico. Entonces, se observa en pacientes, en niños que tienen más de 3 años y que tienen anticuerpos negativos, anti-TPO negativo, a estos dice la evidencia que nosotros tenemos que vigilarlos si es que no está afectando en su crecimiento o su desarrollo psicomotriz. Se ve que en niños con trisomía 21 sí se recomienda que se monitorice y se regule la función tiroidea, ya que estos niños también sabemos que sufren de problemas cardiológicos. Y por último, la decisión de iniciar un tratamiento en estos niños no solo es del médico, sino que es también en conjunto con los padres y explicando el motivo, por qué los beneficios y los riesgos de iniciar un tratamiento. Ahora, si es que el niño tiene ya más de 3 años y el TSH se encuentra elevado y hay anticuerpos positivos, y si decidimos en el TSH que es entre 4, 5 a 10, o sea, observar, tenemos que ir vigilando cada 6 meses y ver que no impacte en el crecimiento del niño. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo de que el niño sufra de una talla baja. En gestantes se ha visto que el hipotiroidismo subclínico y tanto también el hipotiroidismo franco puede causar pérdidas fetales. Entonces, hay una menor, también en el feto existe un impacto en el coeficiente intelectual, un retardo del crecimiento, un retardo en el coeficiente intelectual, y es importante en estas mujeres gestantes realizar un screening previo antes del embarazo y durante el primer trimestre, tanto de la hormona tiroidea TSH como anticuerpos tiroideos para nosotros saber incluso si la paciente tiene anticuerpos positivos, cuál es el riesgo de tener a futuro una tiroiditis postparto. Entonces, sí es importante, según las guías, realizar un screening en las embarazadas antes del embarazo y durante del embarazo. Entonces, ¿qué valores nosotros necesitamos saber para orientarme? ¿Cómo yo saber si la paciente está bien controlada con sus hormonas tiroides? Según la guía de la ATA, recomienda que el TSH que se piden se va a pedir por trimestres. En el primer trimestre, nosotros vamos a tener un valor de referencia entre 0.1 hasta 2.000 unidades por litro. El segundo trimestre va a ser desde 0.2 hasta 2.5 y en el tercer trimestre los valores de referencia serán 3. Si la paciente viene alterado en cualquiera de estos trimestres, es importante tratar por los riesgos comentados. En adultos y adultos mayores de 65 años, según la ATA, nos recomienda que hay casos específicos que hay que tratar cuando el TSH se encuentra entre un nivel de 5 y 10 con un T4 libre normal. ¿Quiénes podrían ser tratados? Pacientes que realmente tengan síntomas que disminuyan la calidad de vida del paciente, anticuerpos positivos, anti-TPO positivo, o pacientes que tengan problemas cardiológicos como insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un buen tratamiento? El paciente va a mejorar su calidad de vida, los síntomas van a mejorar,
la parte a nivel lipídico, disminuye el LDL, lo que va a causar a que evite una aterosclerosis prematura conllevando a un infarto. Y también mejora la función cardíaca, esa bradicardia que les da una hipertensión diastólica que puede darles mejora y por lo tanto también evita que desarrolle propiamente un hipotiroidismo franco. En sí, el objetivo terapéutico, ya iniciando el tratamiento con levotiroxina, en pacientes jóvenes y menores de 65 años, el objetivo meta es de TSH de 1.4. Sería un rango adecuado. Pacientes que son mayores de 65 años, los rangos se mantienen entre 3 hasta 4.5 y hay que tener en cuenta que en cambio existe también el sobretratamiento que es muy frecuente en un 41% de pacientes que son mayores de 65 años. Recuerden que ellos tienen TSH ya elevado, pueden mantener entre 6 y 7 hasta 10, pero no tener síntomas, no tener comorbilidades, ellos no ameritan tratamiento. Pondré aquí unos casos clínicos como para hacer más o menos, poner en práctica lo conversado. Tenemos aquí una mujer de 32 años que consulta por deseo gestacional, está asintomática, no tiene gestas, antecedentes personales y familiares ninguno y no toma fármacos. Le realizamos un perfil tiroideo en el cual el TSH presenta un 5.6 y un T4 libre dentro de la normalidad en 1.2 con perfil lipídico y glucosa normal. Entonces, ¿cuál es la conducta terapéutica con esta paciente? Aquí lo indicado es repetir las hormonas tiroideas y sumando a anticuerpos tiroideos para tomar una conducta terapéutica nuevamente en la siguiente cita. Y vemos que la paciente regresa nuevamente y vemos que el TSH se ha bajado a 4.2 y tiene anticuerpos negativos. Netamente, a veces los valores hormonales tiroideos se alteran transitoriamente cuando el paciente se encuentra estresado, tiene problemas, puede alterarse transitoriamente, se repite el valor nuevamente y nos damos cuenta que la paciente normalizó y tiene anticuerpos negativos, por lo tanto ella no es candidata a recibir tratamiento. Vemos otro caso como es una mujer de 26 años que consulta porque tiene cansancio diurno, caída de cabello, fragilidad unguial, ruptura de uñas. A su vez ella es vegana, hace una dieta vegana, tiene hiporexia por estrés de su universidad, no tiene hijos, sus ciclos son regulares, normales, y no tiene antecedentes patológicos, y debido a su cansancio toma multivitamínicos. Le sometemos y le hacemos un perfil tiroideo en el cual presenta un TSH de 5.6, un T4 libre de 1.3, con perfil lipídico y glucosa normal. ¿Qué hacemos con esta paciente? Lo que estamos viendo es que sí tenemos que repetir el examen nuevamente, no inmediato, obvio, ojo, tenemos que hacerlo entre 6 a 8 semanas. Y viene nuevamente con un perfil tiroideo, en donde de su TSH, que era de 5.6, subió a 7 y mantiene un T4 libre. Tiene anticuerpos positivos, que significa que esta es la causa de su hipotiroidismo subclínico. Y aparte de eso, también la paciente tiene anemia. Entonces, esta paciente está indicada en realizar el tratamiento con levotiroxina y corregir también su anemia para poder vigilarla. Por último, tenemos otro paciente de 42 años con agotamiento y caída de cabello, caída de pelo, que es lo que consulta. Tiene antecedentes personales como dislipidemia y ya tuvo un preinfarto a los 40 años. Tiene antecedentes familiares en donde su padre y sus tíos se infartaron antes de los 50 años y su madre es hipotiroidea. Toma como medicamento continuo crónico la atorvastatina de 20 miligramos. En el examen de sangre, el paciente viene con un perfil tiroideo de 7.5. El T4 libre es normal en 1.4. Tiene un colesterol de 210 con LDL 130 a pesar de tomar estatinas y una glucosa normal. ¿Qué hacemos con este paciente? Entonces, es un paciente varón que tiene síntomas, tiene comorbilidades, ya tuvo un preinfarto y antecedentes familiares. Este es el perfecto paciente en el cual tiene hipotiroidismo subclínico y tenemos que iniciar el tratamiento para prevenir otros infartos y mejorar su dislipidemia. Se ha visto estudios en donde existe
más eventos coronarios con pacientes que tienen igual un TSH entre 7 a 10 o mayor a 10. Entonces se hizo un estudio, publicaron un estudio de un metaanálisis de 16 estudios en donde ven que existe mayor mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria que tenían hipotiroidismo subclínico, tienen mayor mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria, fibrilación auricular y falla cardíaca. Entonces, vemos que este tipo de paciente es importante tratarlo debido a su mayor riesgo de mortalidad. Bueno, aquí les hice como un esquema, un breve resumen de lo que he comentado y vamos a sintetizar que el hipotiroidismo subclínico, si presenta un TSH elevado entre 4, 5 y 10 con un T4 libre normal, primero debemos reconfirmar a las 6 y 8 semanas si este TSH persiste elevado, pidiendo también un anti-TPO. Si el paciente tiene anticuerpos positivos, debemos tratar. Ya se ha visto que por año un 4% de pacientes padecen esta patología de hipotiroidismo subclínico. Si el paciente tiene anticuerpos negativos, en un paciente que tiene hipotiroidismo franco con TSH más de 10 y mayor de 65 años, se recomienda tratamiento. Si el paciente tiene menos de un TSH menor de 7, pero es menor de 65 años, tenemos que ver estas comorbilidades. Bocio, si es que tiene bocio, si está en gestación, si quiere tener hijos, si tiene algún riesgo cardiovascular elevado o si tiene progresión a desarrollar esta patología. Y por último, como conclusiones importantes, vamos a decir que primero, ¿qué hacer con una TSH elevada en T4 libre? Repetir el estudio en 6 a 8 semanas, no iniciar el tratamiento. La elevación también puede ser transitoria en enfermedades no tiroides. Ojo, no hay que pedir nunca perfil tiroideo cuando el paciente se encuentra hospitalizado, ya sea por alguna otra patología o alguna cirugía, porque por estrés fisiológico las hormonas se alteran transitoriamente y después de que pase el estrés fisiológico normalizan. Por eso no es recomendable solicitar perfil tiroideo en personas que estén pasando alguna patología que no sea tiroidea y también en pacientes que están usando medicamentos, que ya les comenté, podría suspenderse y repetir el examen para saber si realmente el paciente padece de esta patología. Muchas veces se ha visto que pacientes mayores de 65 años que han tenido hipotiroidismo subclínico se ha visto que el 40% normalizan solos, sin necesidad de tratar. Y por último, solo hay necesidad de tratar a pacientes que tienen sintomatología, tienen anticuerpos positivos o bocio o riesgo cardiovascular. Se puede iniciar o en la dosis recomendada con levotiroxina entre 12,5 a 25 microgramos día. Gracias por su atención. Muchas gracias, Janet, por la conferencia que nos ha permitido entender el hipotiroidismo subclínico en términos generales, no solamente en las situaciones específicas de la mujer, sino en términos generales. Tengo algunas preguntas hechas por los asistentes. Una es, ¿con qué dosis iniciaría el manejo de la paciente embarazada con diagnóstico de hipotiroidismo subclínico? Ya, el valor inicial es el valor de referencia más el 20% o 1.5 veces del valor para tomar la dosis. Por ejemplo, si la paciente no es por kilo de peso, sino es por ¿cómo se llama? Es por el porcentaje, es más del 20% del valor que presenta. Entonces, por ejemplo, si la paciente se puede empezar con 25 unidades, según el rango de referencia, subimos al 20% o 1.5 veces del valor de referencia a la dosis. Ya. Es en los casos en los cuales la mujer embarazada que se le hace un test de TSH se encuentra un hipotiroidismo subclínico. A eso se refiere la pregunta. Y la dosis de inicio, ¿cuál sería? La dosis de inicio puede ser entre 12.5 a 5, a 25 miligramos dosis inicial. Volver a revalorar nuevamente en 2 meses, las embarazadas tenemos que vigilarle al mes, porque por cada mes los valores pueden ir variando debido a la presencia de la placenta que influye y cambia los valores hormonales. Entonces, para ir haciendo el cambio, podemos revalorarle nuevamente al mes. Muchas gracias, Janet. Otra pregunta que le plantean
es ¿cuál sería el nivel de corte para hipotiroidismo subclínico en niños? Ya, y Me como parece les que comenté, presentó una yo tabla, presenté ¿no? una tablita de referencia, no la podemos generalizar con el adulto, porque ya sabemos que el TSH de adulto es desde 4,5 hasta 10, pero los niños desde que nacen hasta la adolescencia los rangos van altos. Mientras más chiquito es, mientras menos de neonato tiene, el valor de referencia va de 6 hasta 17 miliunidades por litro, que es lo normal de TSH. Entonces, no es un hipotiroidismo subclínico cuando me viene con un TSH entre 10 y 20, o sea, está dentro de la normalidad. Y si ya va para la adolescencia, para la niñez, los rangos van bajando, en donde se recomienda que va desde 0,6 hasta 6, de un TSH de 6, que es lo normal. Sí, muchas gracias, doctora. Una pregunta en cuanto a niñas con diagnóstico de trisomía 21, ¿con qué frecuencia se debería realizar el control del perfil tiroideo? El screening de un niño con trisomía 21 tiene que realizarlo cada año, porque ellos tienen una genética en la cual tienen una disfunción tiroidea que puede causar una disfunción tiroidea, y aparte tienen también problemas cardiológicos. Entonces, de ellos tenemos que ir haciendo el screening por año. ¿Cada cuánto tiempo, doctora? Disculpe, se cortó la... No me escucharon, cada año. El screening tenemos que ir haciendo cada año, ya que estos pacientes tienen una mayor tendencia a desarrollar esta patología, y también ellos tienen factores cardiovasculares. Entonces, por año tenemos que ir haciendo el screening. Bien, le agradecemos, Janet, su conferencia. Insisto que nos ha dado luces sobre el manejo del hipotiroidismo subclínico, no solamente en los casos de la mujer, sino en términos generales, ¿no? Y para concluir, hacen una pregunta que es: ¿el tratamiento para hipotiroidismo subclínico debe ser temporal o debe ser permanente? El tratamiento del hipotiroidismo subclínico, una vez que ya se inicia el tratamiento, ya es continuo. Depende, ¿no? Como les dije, si tiene factores cardiovasculares positivos, tiene anticuerpos positivos, se hace permanente, porque ese paciente va a progresar a hipotiroidismo franco. Sí, muchas gracias, doctora. Un comentario al margen de eso. Había señalado, Janet, que la prevalencia de hipotiroidismo en términos generales y de hipotiroidismo subclínico aumenta conforme progresa la edad de los pacientes investigados. Así es. En el Ecuador hace algún tiempo hicimos un estudio en mujeres, ya que estamos en el mes de la mujer, en mujeres jubiladas que asistían a los clubs estos que mantenía la Seguridad Social, es decir, mayores a 65 años jubiladas, asintomáticas, hacían su actividad normal, y un 12% de las mujeres, entre un 12 y un 14%, tenían hipotiroidismo subclínico con anticuerpos positivos, por cierto. Solamente un dato de referencia en relación a lo que había dicho. Le agradecemos nuevamente, Janet.